Seguimos en el tema 6 de Física y Química de tercero de la ESO, las fuerzas y sus efectos. Empezamos el primer vídeo de ejercicios. El primer ejercicio me dice qué efectos puede producir sobre un balón de voleibol cuando lo golpeas con las manos para lanzarlo. Bueno, podemos producir una pequeña deformación en la superficie si el caucho del balón es blando y el movimiento del balón. En el 2 me dice que me fije en las siguientes acciones. Un portero detiene el balón con sus manos, a continuación lo lanza con una patada, un corredor aumenta su velocidad, cerramos la puerta, dejamos caer una pelota. Indica en cada uno de estos los casos si se ha puesto en movimiento el objeto o el cuerpo que estaba en reposo, se ha detenido el objeto y si el cuerpo ha variado su velocidad. Cuando un portero detiene el balón con sus manos y a continuación lo lanza con una patada, primero se ha detenido el balón, o sea, hemos parado un movimiento que estaba en movimiento y después se ha puesto en movimiento el objeto o cuerpo que estaba en reposo con la patada. Un corredor aumenta su velocidad. El cuerpo ha variado su velocidad ya que aumentamos la velocidad. Cerramos una puerta. Se ha puesto en movimiento el objeto y luego se ha parado. Dejamos caer una piedra, se ha puesto en movimiento el objeto. 3. Indica de qué tipo de material está hecho cada objeto y qué sucede en caso de que estiramos un muelle, moldeamos. Si estiramos un muelle es elástico, el muelle vuelve a su posición inicial. Para moldear arcilla es plástico, la arcilla se deforma pero no vuelve a su estado original. Se cae un jarrón de porcelana y se rompe, es rígido, no se deforma pero se rompe. Y nos quedamos un gorro que queda muy ajustado, es elástico, el gorro volverá a su uniforme inicial cuando nos lo quitemos. El ejercicio 4 me dice que al golpear una bola de billar, el taco ejerce una fuerza sobre ella. ¿Qué efecto provoca esta fuerza sobre la bola? ¿Y qué podemos decir de la bola de billar? Es un cuerpo elástico. ¿Por qué? Lo que ocurre es que la bola se moverá. No es un cuerpo elástico, es un cuerpo rígido, no se deforma y cuando se ejerce una fuerza sobre él, se mueve. 5. ¿Quieres experimentar cómo responden diferentes materiales cuando ejercemos algunas fuerzas sobre ellos? Con esta finalidad, tira una goma elástica y después suéltala, toma un trozo de arcilla y aplástalo con los dedos, toma un trozo de metal y aplástalo con los dedos. ¿Qué objetos recuperan su forma inicial cuando la forma deja de actuar? La goma elástica. ¿Qué objetos quedan deformados permanentemente? La arcilla. ¿Qué objetos no modifican su forma cuando cesa la fuerza? El trozo de metal. De acuerdo con las experiencias descritas, clasifica estos objetos en elásticos, plásticos y rígidos. La goma es elástico, la arcilla es plástico y el metal es rígido. El 6 me dice que clasifica una serie de materiales en elásticos, plásticos y rígidos. Plásticos serían la cinta de licra, la masa de pan, el chicle, la arcilla y la goma de caucho. Elástico, la pasta de dientes, el muelle de bolígrafo y la mantequilla. Al revés, están al revés. Y rígidos, la bola de acero. El 7 me dice que ponga 3 ejemplos de materiales elásticos, plásticos y rígidos. Elásticos, una goma de caucho, muelle y una esponja. Plásticos, la plastilina, la arcilla y el yeso. Rígidos, la madera, el acero y el cristal. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y redacta en tu cuaderno de forma correcta las que sean falsas. Tras cesar la fuerza que lo deforma, un cuerpo rígido no recupera su forma primitiva. Verdadero. Los cuerpos elásticos recuperan su forma original cuando deja de actuar la fuerza que los deforma. Verdadero. Los cuerpos plásticos no modifican su forma cuando actúa sobre ellos una fuerza. Falso. Modifican su forma y no la recuperan. 9. Un muelle está suspendido de uno de sus extremos, colgamos del otro extremo una pesa que ejerce una fuerza de 25 newtons, el muelle se alarga 0,005 metros, me piden que calcule la constante elástica K del muelle, el alargamiento que experimentará el muelle si colgamos pesas que ejercen una fuerza de 40 newtons. La fuerza de 25 newtons produce un alargamiento de 0,05 metros. Si sustituimos en la expresión de la ley de Hooke,
que es F igual a K por X, obtenemos que 5 es igual a K por 0,005, así que K será 5.000 newtons por metro. Al apartado B, utilizando la expresión ya de K, la fuerza es igual a 5.000 por X, X será 40 entre 5.000, que es 0,08 metros. El muelle se alargará 8 milímetros cuando se aplica una fuerza de 40 newtons. Un muelle se alarga 0,05 metros cuando se estira con una fuerza de 5 newtons. Calcula la constante elástica del muelle. F igual a K por X. K es F entre X, que es 5 entre 0,05, me da 100 newtons por metro. 11 me pide que observe la gráfica y que halle gráficamente la constante de proporcionalidad entre la fuerza aplicada y los alargamientos y que el alargamiento produce una fuerza de 2 newtons. F es igual a K partido por X, así que K es partido por X, que me da 75 newtons por metro. Y luego este F es igual a K partido por X, así que X F entre K, que es 2 entre 75, son 0,027 metros. Para el 12 me dice que he aplicado una determinada fuerza a un muelle que se ha alargado 3 centímetros y que si a continuación le aplicamos una fuerza 4 veces mayor, ¿cuánto se alargará? F es igual a K por X, F es igual a 0,03K, así que K es F partido 0,03, y ahora aplicamos una fuerza 4F, que es igual a K por X, X es igual a 4F partido por K, así que es 4F por 0,03 partido por F, que me da 0,12, así que se alarga 12 centímetros. Queremos comprobar la ley de Hooke midiendo las deformaciones que provocan diferentes fuerzas aplicadas sobre un muelle. Los resultados los tenéis ahí en la tabla. Me pide que explique el montaje necesario, cuál es la longitud natural del muelle, que calcule los alargamientos que produce cada fuerza aplicada, que averigüe la reacción que existe en cada caso entre la fuerza aplicada y el alargamiento, que represente gráficamente las fuerzas aplicadas en función de los alargamientos, que exprese matemáticamente esta relación, con qué nombre se conoce esta expresión, qué fuerza hay que aplicar a este muelle para que la longitud sea de 18 centímetros y qué longitud alcanza el muelle si le aplicamos una fuerza de 1,25. Bueno, en la imagen os he puesto pues todo lo que se necesita para este experimento. Los componentes son dos muelles, uno de 1 centímetros y otro de 2 centímetros, un portapesas, una pesa de 10 gramos, de 20 gramos, cronómetro digital, un trípode con varilla y una nuez con gancho. La nuez es lo que soporta, lo que hace que el soporte se una al trípode y al dinamómetro. En el apartado B el alargamiento será de 8 centímetros. En el apartado C veis la tabla que he realizado con los alargamientos, con el incremento de X, y en la tabla de hecho ya la división me da en todos los casos 25. Hago la gráfica y en el apartado F la fuerza para que el alargamiento sea de 18 centímetros es de 2,5 newtons. En el apartado G, si le aplico una fuerza de 1,25, como K es 25, me da 0,05 metros, que si lo sumo a la longitud inicial del muelle, el alargamiento será de 0,13 metros. El 14 me dice que tras aplicar diferentes fuerzas a un dinamómetro se obtiene la gráfica que veis ahí a la derecha, que calcule la constante elasticidad, que averigüe qué alargamiento se produce una fuerza de 30 newtons y qué fuerza genera un alargamiento de 70 centímetros. Primero hallo la K, F es igual a K por X, que es 50 entre 0,7, me da 71,73 newtons por metro. Para apartado B, X igual a F partido por K, que me da 0,42 metros. Y en el apartado C, F igual a K por X, que me da 50,211 newtons. El 15 me dice que colgamos de un muelle un peso de 15 newtons, observamos que el muelle se alarga 0,05 metros, que me pide que realice un dibujo del muelle antes y después de colgar el peso, que calcule la constante elástica del muelle,
que si ahora aplicamos una fuerza de 9 newtons, el muelle salga 3 centímetros, se mantiene constante. La relación entre fuerza y alargamiento, ¿qué conclusión has obtenido? Bueno, veis ahí primero el dibujo. En el apartado B, F es igual a K por X, así que K me da 300 newtons por metro. Y si ahora aplico una fuerza de 9 newtons y se alarga 3 centímetros, vemos que la constante sigue siendo 300. Como es el mismo muelle, la constante es la misma. El 16 me dice que observe el dibujo y que después copie y complete esta afirmación. Vale, veis el dibujo y la respuesta sería: estas dos fuerzas tienen el mismo módulo, es decir, 20 newtons, la misma dirección, esto es la del eje Y, y sentidos opuestos. También tienen el mismo punto de aplicación. En el 17 me dice que dibuje las fuerzas que se indican a continuación, aplicadas siempre en el origen de coordenadas de los ejes X y Y. Una fuerza horizontal y hacia la derecha de valor numérico 5 newtons, que le he llamado F1. Otra igual a la anterior pero en sentido opuesto, que le he llamado F2. Y una fuerza de valor numérico de 10 newtons vertical en sentido hacia arriba, que le he llamado F3. Y ahí veis en el dibujo las tres fuerzas. El 18 me dice que estos dos grupos de jóvenes tiran de ambos extremos de una cuerda. El grupo situado a la derecha tira con una fuerza de 150 newtons y el de la izquierda con 200. ¿Cuál será el módulo y el sentido de la fuerza resultante? Como las fuerzas tienen la misma dirección pero en sentido contrario, la fuerza resultante tiene la misma dirección y el sentido será el de la fuerza mayor, en este caso hacia la izquierda, y su módulo será la diferencia entre los dos módulos, así que la F sería la fuerza de la izquierda menos la de la derecha, que son 50 newtons. En el 19 me dice que esta barcaza es arrastrada por un canal mediante dos tractores situados a cada uno de ellos aún en una de las orillas. Cada tractor ejerce una fuerza de 500 newtons y los cables de arrastre forman entre sí un ángulo de 90 grados. Me piden la fuerza resultante. Al tener direcciones perpendiculares, las fuerzas aplicadas, veis en el dibujo, el módulo de la fuerza resultante se obtiene aplicando el teorema de Pitágoras. La fuerza es igual a la raíz cuadrada de 500 al cuadrado más 500 al cuadrado, que son 707,1 newtons. Dos caballos tiran simultáneamente en la misma dirección y sentido de un carro y cada uno ejerce una fuerza de 300 newtons. Calcula el módulo de la dirección y el sentido de la fuerza resultante. Si tiran en la misma dirección y sentido, el módulo de la fuerza será 300 más 300, 600 newtons. 21. Dos grupos de niñas tiran de un cuerpo por medio de sendas cuerdas situadas en lados opuestos del mismo. El grupo de la izquierda tira con una fuerza de 250 newtons y el de la derecha con una fuerza de 325. ¿Cuál es el módulo y el sentido de la fuerza resultante? Llamamos F1 a la fuerza del grupo de la izquierda, F2 el de la derecha. F1 son menos 250 newtons y F2 325. La fuerza total será F2 más F1, que es menos 250 más 325, que son 75 newtons hacia la derecha. El 22 me pide el nombre del instrumento que permite medir una fuerza, que es el dinamómetro. Relaciona los elementos de una fuerza con sus características. Me dan el punto de aplicación, valor numérico, dirección y sentido. El punto de aplicación es el C, lugar donde se aplica la fuerza. El valor numérico es el B, cantidad de fuerza que se está aplicando. La dirección es la D, indica si la fuerza es horizontal, vertical o si tiene inclinación. Y el 4, el sentido, señala hacia qué lado concreto apunta la fuerza. El 24 me pide que dibuje las fuerzas que se indican a continuación,
aplicadas en el origen de coordenadas X, Y. En el del apartado A llamamos F1, la del apartado B F2, la del apartado C F3 y el apartado D F4. Y ahí veis los dibujos en la gráfica. El 25 me dice que dos compañeras empujan una mesa en la misma dirección sentido con sendas fuerzas de 110 y 135 newtons, que halla la fuerza resultante con la que arrastran la mesa y que realiza un esquema. ¿Veis ahí el dibujo? Las dos compañeras arrastrando la mesa, empujando, una con una fuerza de 110 newtons y la otra de 135. La fuerza resultante será la suma de las dos, que son 245 newtons. El 26 me dice que estos dos perros tiran en ambos extremos de una goma. El perro de la derecha tira con una fuerza de 80 newtons y el de la izquierda con 95 me pide el módulo, la dirección y el sentido de la fuerza resultante. ¿Veis el esquema? Con la fuerza hacia la derecha de 80 newtons, hacia la izquierda de 95 y la resultante sería hacia la izquierda con 95 que son 15 newtons en la misma dirección. El 27 me dice que dos grupos de niños tiran con una misma fuerza de 250 newtons desde ambos extremos de una cuerda. ¿Cuál será la fuerza resultante? La fuerza resultante será cero, ya que tiran con la misma fuerza en la misma dirección, pero en sentidos opuestos. El 28 me dice que dos fuerzas iguales de 100 newtons están aplicadas sobre un mismo cuerpo, formando un ángulo de 90 grados, como se ve en el dibujo. Me pide el módulo a fuerza resultante. El módulo aplicamos Pitágoras, es la raíz cuadrada de 100 al cuadrado más 100 al cuadrado, son 142,42 newtons. En el apartado en el ejercicio 29 me dan una gráfica, me dice que representa cada tramo de la posición gráfica, posición tiempo. En el instante inicial t igual a 0, el cuerpo se encuentra en el origen del sistema de referencia, x igual a 0. A los 10 segundos se encuentra en x igual a 20, el tramo A. Su desplazamiento ha sido de 20 metros. Durante los 10 segundos siguientes permanece en la misma posición, x2 igual a 20, el tramo AB. Su desplazamiento ha sido nulo. A continuación se desplaza 20 metros en 20 segundos, x su C sería 40 metros, el tramo BC. Finalmente, el cuerpo vuelve al punto inicial en x4 igual a 0, para lo que el cual invierte 40 segundos, el tramo CD. Su desplazamiento total ha sido nulo porque ha regresado al punto inicial. En el 30 me dice que se han medido las diferentes posiciones de un carrito a medida que transcurre el tiempo y se han obtenido los datos que veis en la tabla. Piden la velocidad instantánea a los 2 segundos. Entonces la velocidad a los 2 segundos es 5 metros entre 2 segundos, 2,5 metros por segundo. La velocidad media sería los 9 metros recorridos en 3 segundos, son 3 metros por segundo. ¿Y cuánto tiempo habrá pasado cuando haya recorrido 20 metros? Pues el tiempo es el espacio entre la velocidad media, 20 entre 3 es 0,67 segundos. En el 31 me pide para que pase a kilómetros por hora las siguientes velocidades en metros por segundo. Para pasar a kilómetros por hora, 1 kilómetro son 1000 metros, 1 hora 3600 segundos me da que 25 metros por segundo son 90 kilómetros por hora. Y haciendo los mismos factores de conversión para 20 metros por segundo me da 72 kilómetros por hora. El 32 me pide al revés, que pase de kilómetros por hora a metros por segundo, 72 kilómetros por hora por una hora que tiene 3600 segundos, por 1000 metros un kilómetro son 20 metros por segundo y 54 kilómetros por hora, haciendo los mismos factores de conversión me da 15 metros por segundo. Pues hasta aquí este primer vídeo de ejercicios de Física y Química tercero de la ESO, el tema 6, las fuerzas y sus efectos. Os dejo mi nombre es Mercedes López Carvajales, os dejo la dirección de mi página web, mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Espero que os haya gustado, que os haya servido, os doy las gracias por ver hasta aquí el vídeo y si os ha gustado darle un like.